Muchas gracias a todos los participantes. Los saludamos desde la Dirección Regional de Salud, desde la Coordinación de Infosalud Piura, de la Unidad Funcional de Telesalud, Infosalud y Urgencias. Bienvenidos a esta sesión de TeleIEC, que es Teleinformación, Educación y Comunicación. La TeleIEC son charlas educativas que se brinda a la población sobre temas de salud. Antes de empezar, por favor, registren su asistencia en el link que pondremos a continuación en el chat y mantengan sus micrófonos apagados durante el transcurso de toda la ponencia. El tema del día de hoy es dengue, conocimientos y aptitudes preventivas, dado por la doctora Ana Obando, que actualmente labora en el sistema de atención móvil de urgencias. Doctora Ana Obando, un honor tenerla el día de hoy con nosotros. Bienvenida. Adelante. Muy buenas tardes, muchas gracias. Como ya me presento, soy Ana María Obando Erencén, médico que pertenece al cuerpo médico del Sistema de Atención Móvil de Urgencia SAMU Piura. Hoy estoy a cargo de la charla Dengue, Conocimientos y Aptitudes Preventivas que me pidieron se la brindara a la población. Entonces, vamos a empezar. Vamos a ver qué es lo que tenemos que conocer la población en general del dengue, de la enfermedad del dengue. Empezando, podemos ver que el dengue es una enfermedad que afecta a más de 390 millones de personas a nivel mundial. De estos 390 millones de personas, el 96 millones de estas personas hacen la enfermedad de manera sintomática. Es decir, las demás personas lo presentan, pero de una manera sintomática. Nunca se dieron cuenta o por alguna casualidad en algún examen les salió que anteriormente habían estado expuestos a esta enfermedad. ¿Qué es el dengue? ¿Qué es lo que debemos conocer del dengue? Empezando, debemos ver que es una enfermedad infecciosa, sistémica y muy dinámica. El cuadro clínico puede, como ya lo mencioné, presentarse de manera asintomática. El paciente nunca tuvo síntomas, como tener un espectro clínico muy amplio y tener una sintomatología grave que puede incluso evolucionar a un shock. ¿Quién ocasiona esta enfermedad del dengue? La produce un virus. Esta es una enfermedad febril viral. Este virus pertenece a la familia y tiene como vector a un zancudo, que es el Aedes aegypti. Este virus tiene 5 serotipos, DEM1, DEM2, DEM3, 4 y 5. Lo más común en Piura y lo más prevalente es el DEM1 y el DEM2. El DEM3 también circula y es el que genera mayor sintomatología. ¿Cómo es la transmisión de este virus? La transmisión se hace, como ya mencioné, a través del vector del zancudo Aedes. Pero ¿cómo es que este zancudito llega a infectarse del virus? Este zancudo sano pica al ser humano que ya tiene la enfermedad del dengue, pero en la primera fase, en la fase donde el paciente está febril, está sintomático. Entonces es una fase de viremia. El virus está circulando por todo su cuerpo. El zancudo pica, se alimenta de la sangre de este ser humano y adquiere el virus. Pero este zancudo no va a ir y al humano siguiente, el que está al costado, lo pica y le va a transmitir nuevamente la enfermedad. No es así. La enfermedad, el virus dentro del organismo del zancudo va a tener que incubar, va a tener que replicarse y este periodo de incubación va a durar aproximadamente entre 8 a 12 días. Una vez que ha incubado y se ha replicado, recién después de este tiempo, este zancudo va a picar a un ser humano sano y le va a transmitir la enfermedad. Entonces, vemos aquí el zancudito ya con la enfermedad, ya incubado, han pasado sus 8 a 12 días, viene y pica a un ser humano sano, le transmite el virus. Pero este ser humano también tiene que pasar por un periodo de incubación, que es en promedio de 3 a 14 días. Según la literatura, tienen que pasar de 4 a 6 días
para que recién después de adquirido el virus, empiece el ser humano a hacer sintomatología. Todo no es muy rápido. Hay dos periodos de incubación. Un periodo de incubación extrínseca. Primero, el mosquito se alimenta y adquiere el virus. Y luego, en el periodo de incubación intrínseca, el mosquito se realimenta y transmite el virus. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? ¿Cómo vemos a una persona con dengue? ¿Cómo vemos al familiar, al amigo, al vecino que tiene probablemente dengue? Empieza generalmente con fiebres muy altas, más de 38.5 grados, fiebres repetidas cada 4 o 5 horas que vuelven a presentarse, dolores de cabeza intenso, dolor detrás de los ojos, dolor a la movilización de los ojos, dolor muscular, dolor articular, erupciones en la piel, un sarpullido, un exantema. Pero estas no son las únicas manifestaciones que se pueden ver en un cuadro clínico sugestivo de dengue. También podemos ver molestias gastrointestinales, pacientes que presentan diarrea, pacientes con vómito, con náuseas, y además pacientes que presentan dolor de garganta, estornudos e incluso tos, que a veces hacen que se sospeche más bien de infecciones respiratorias o infecciones intestinales, descartando de cierta manera dengue, cuando el dengue tiene todo este cuadro florido. Esto siempre y cuando sea un dengue sin signos de alarma. Nosotros hemos escuchado muchas veces hablar del dengue clásico o del dengue hemorrágico. Esa clasificación es obsoleta, esa clasificación ya salió. La Organización Mundial de la Salud ha dado una nueva clasificación que es dengue con o sin signos de alarma y el dengue severo. Entonces, dengue sin signos de alarma. ¿Cuándo hablamos de dengue sin signos de alarma? Pues el dengue del que ya les había estado hablando. El dengue en el que hay un paciente con un cuadro febril, pero además vive o viajó a un área endémica, es decir, ha estado en un lugar donde el dengue es característico. O por ejemplo nosotros, Piura, que es un lugar donde siempre tenemos dengue durante todo el año. Entonces, paciente que vive o ha viajado a uno de estos lugares presenta fiebre y además dos de los siguientes criterios, como ven en el cuadro: náuseas y vómitos, rash, exantema, sarpullido, dolores musculares, dolores articulares, petequias, que son los puntitos rojos que a veces vemos en la piel, el test de torniquete positivo, o al examen de laboratorio, un hemograma, tenemos leucocitos bajos, para empezar. Y esto se puede confirmar por medio de una prueba de laboratorio para dengue. Entonces, aquí estamos hablando de un dengue probable o dengue confirmado sin signos de alarma. Por otro lado, tenemos la segunda clasificación, dengue con signos de alarma. ¿Cuándo hablamos de un dengue con signos de alarma? Cuando el paciente o el familiar que tenemos presenta dolor abdominal intenso, continuo, difuso, que puede estar en todo el abdomen. Vómitos persistentes, el paciente no tolera la vía oral, se le da hidratación vía oral, se le da agua, algún líquido, bebida rehidratante y la vomita. Acumulación clínica de fluidos, de repente por ahí acuden a un hospital, a un centro de salud, se le hace una ecografía y encuentran líquido retroperitoneal, líquido en cavidad, presenta ascitis, sangrado de mucosas. El paciente empieza con gingivorragia, sangrado de las encías, sangrado nasal, sangrado rectal, heces con sangre, heces negruzcas, vómitos con sangre, micciona con rasgos de sangre. Todo esto va siendo ya un signo de alarma. Tenemos a un paciente o un familiar que está letárgico, que está somnoliento, que no se quiere levantar de la cama o que está muy intranquilo, muy irritable.
Cuando le hacen la palpación, encuentran un hígado aumentado de tamaño que está por debajo del reborde costal más de 2 centímetros. Al examen de laboratorio hay un aumento de hematocrito, el hematocrito está subiendo, está llegando más allá del 50%, junto también con la caída de las plaquetas. Las plaquetas van en descenso y un signo de alarma es un descenso brusco de las plaquetas. Este paciente ya quiere una observación estricta e intervención médica. Por otro lado, ya tenemos el dengue severo. Como el mismo nombre lo dice, el cuadro ya es severo. Hay escape de fluidos, hay ascitis, hay hemorragia severa, hay daño severo de órganos, hay derrame pleural, hay líquido en el espacio pericárdico. Ya esto ya tiene un manejo más especializado. Puede alcanzar este paciente un estado de shock, hay acumulación de fluidos, hay distrés o dificultad respiratoria. El sangrado es severo según la evaluación clínica. Hay daño severo de órganos que lo pueden comprobar por medio de exámenes de función hepática. Las transaminasas aumentan incluso más de 1000. En el sistema nervioso hay alteración del sensorio. Hay afectado el corazón y otros órganos. Esta es la clasificación que se está manejando actualmente. Como ya lo dije, dengue hemorrágico ya no es parte de la clasificación. No hay dengue hemorrágico, no hay dengue no hemorrágico. Hay dengue sin signos de alarma, con signos de alarma y el dengue severo. Esta enfermedad presenta 3 fases: la fase febril, la fase crítica, la fase de convalecencia. La mayoría de pacientes, que son los pacientes que hacen un cuadro leve, van a tener la fase febril y la fase de convalecencia, más no la fase crítica. La fase crítica ya la hacen los pacientes cuando tienen signos de alarma o los pacientes que llegan a ser un dengue severo. ¿Cuánto duran estas fases? La primera fase, la fase febril, dura de 3 a 7 días. ¿Qué pasa en esta fase? Esta fase se caracteriza por fiebre repentina de alto grado, como ya les decía, más de 38.5 grados Celsius. Se acompaña de los síntomas típicos: el dolor de cabeza, los vómitos, dolores articulares, dolores musculares. En algunos casos ya la erupción macular transitoria, que es el exantema, el sarpullido que se va presentando. Los niños generalmente en esta fase tienden a hacer fiebre alta, pero son los niños los menos sintomáticos en esta enfermedad. Hay que tener mucho cuidado porque al hacer fiebre alta, estos niños pueden llegar a convulsionar. Entonces, ahí hay que hacer el manejo oportuno de la fiebre. La fase crítica. En esta fase febril, como vemos en este cuadrito, la temperatura es la más alta durante esta fase. Puede llegar incluso a los 40 grados. Ya empiezan a verse cuadros de deshidratación. Si hacemos exámenes de laboratorio, ya hay cambios en el hematocrito empieza a subir, que nos va a ir dando señas de una deshidratación, las plaquetas bajan y la serología aumenta, la virología aumenta. Es aquí donde la persona infectada con el virus, la persona que tiene dengue, crea un riesgo de contagio. ¿Por qué? Porque como vemos en esta etapa de viremia es que viene el zancudo y puede contagiarse. O sea, el zancudo se alimenta del ser humano y es ahí donde se contagia. En esta etapa, en la etapa de viremia, en la etapa febril. Dura de 3 a 7 días, así que no se asusten. La fiebre al principio es muy alta, es repetitiva. Aparecer después de 4 o 5 horas. Hay que tener cuidado porque no se puede estar automedicando. Generalmente usamos el paracetamol en esta etapa. El paracetamol solo lo debemos tomar cada 6 horas, 4 gramos al día. O sea, si tomamos 1 gramo cada 6 horas, hasta ahí nada más. Entonces, ¿qué vamos a hacer si la fiebre se repite antes de las 6 horas? Medios
físicos en la etapa febril. En la etapa crítica, como ya les había mencionado, no todos la hacen. Es alrededor del momento de la disminución de la fiebre, generalmente después del 3º al 7º día de la infección. Una pequeña proporción de pacientes desarrollan un síndrome de fuga vascular sistémica, caracterizado por fuga de plasma, porque hay sangrado, porque hay shock y hay deterioro de órganos. Es aquí donde el paciente va a mejorar o se va a empeorar. Aquí va a dar los signos, la alarma para cómo va a ser su evolución. Generalmente dura de 24 a 48 horas. La última fase es la fase de convalecencia. La fuga del plasma y la hemorragia se resuelven, los signos vitales se estabilizan y los líquidos acumulados se van reabsorbiendo. La fase de recuperación generalmente puede durar de 2 a 4 días y los adultos, después de esta fase de convalecencia, después de estos 2 a 4 días, ya empiezan a sentir cansancio, fatiga, pero ya es la última fase, ya están saliendo de la enfermedad. ¿Cómo se diagnostica a un paciente con dengue? Generalmente el diagnóstico se basa en el enfoque clínico. Ustedes saben que la clínica manda. Entonces, si tenemos estamos en circunstancias en las que no hay un laboratorio para que nos compruebe si es dengue o no es dengue, la clínica, si tiene clínica de dengue, entonces es un caso probable de dengue. ¿Qué tiene que pasar para que estemos frente a un caso probable de dengue? Que estemos en una zona endémica o que el paciente haya viajado, como ya les dije, a una zona endémica, que tenga fiebre alta y que además cumpla con 2 de estos criterios: el dolor de cabeza, las náuseas, los vómitos, el dolor retroorbitario, los dolores musculares y articulares, la erupción cutánea, manifestaciones hemorrágicas, la leucopenia, la prueba de torniquete positiva, si es como les decía, el diagnóstico va a ser netamente clínico. Si es que no tenemos las pruebas de laboratorio en la mano, simplemente con tener la clínica y los criterios básicos, estamos frente a un caso probable de dengue. ¿Cuáles son esos criterios? Que viva en una zona endémica o que haya viajado a una zona endémica, que el paciente o la persona presente fiebre alta, y que cumpla con 2 de los criterios que están aquí en este cuadrito: el dolor de cabeza, las náuseas, el dolor retroorbitario, los 2 dolores musculares y articulares, el sarpullido, el exantema, algún tipo de hemorragia de mucosas, si se puede hacer la prueba del torniquete positivo, si tenemos a la mano un hemograma, vemos que hay leucopenia, los leucocitos están bajos. Es decir, tiene el cuadro clínico y cumple con los requisitos, caso probable de dengue. Lo más seguro es que sea un dengue. Desde ahí, según el estado del paciente, se puede elegir ya el manejo. Pero si por ahí tenemos a la mano un laboratorio que nos puede hacer las pruebas, entonces se pueden tomar las pruebas. En la primera semana, ¿qué pruebas se pueden tomar? Se podría hacer una reacción de cadena polimerasa de transcriptasa reversa dentro de los primeros 7 días. Se podría hacer un NS1, que es la proteína estructural, que generalmente, en teoría, se sacaría dentro de los 7 días. Idealmente, para que sea una prueba realmente confirmatoria, tendría que ser dentro del 3º y el 5º día. Y las inmunoglobulinas. Podemos sacar una inmunoglobulina M, que generalmente aumenta después del 4º día o hasta el 4º día, y la inmunoglobulina G, que se debería tomar después de los 7 días. Si tenemos una de estas pruebas positivas, ya estaríamos frente a un caso confirmado. Pero como les digo, basta que la clínica nos sugiera que es dengue, entonces manejo para dengue. ¿Cuál es el manejo? ¿Cuál es el tratamiento de un paciente con dengue? Tenemos 2 tipos de manejo.
el manejo ambulatorio o el manejo mediante hospitalización. El manejo ambulatorio es el manejo que se le va a dar al paciente en casa. Es apropiado para todos los pacientes con un diagnóstico presuntivo de dengue que no tenga signos de alarma o que no tenga condiciones coexistentes, que no tenga factores de riesgo. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Que tenga una persona embarazada, un niño menor de 5 años, un paciente diabético, hipertenso, un anciano, un adulto mayor, algún paciente que tenga insuficiencia renal, insuficiencia hepática, que tenga una mala situación social, que esté en estado de abandono, que los familiares con los que vive no sean realmente responsables de la persona que está con la enfermedad. Estos pacientes no van a tener manejo ambulatorio, necesariamente tienen que ir a su centro de salud para que ahí sean observados. Entonces, analización a los pacientes con signos con factores de riesgo, como ya les mencioné, a los pacientes con signos de alarma o aquellos que presenten dengue severo. Estos pacientes van a ser hospitalizados. Entonces, vamos a decidir. Tenemos el paciente con la clínica, con fiebre, con dolores musculares, con todo lo que ya les había dicho, está con náuseas, con vómitos, pero todavía tolera la vía oral, todavía puede tomar su agua, sus líquidos, sus bebidas de rehidratación. ¿Qué vamos a hacer con este paciente? Manejo ambulatorio, el paciente es enviado a domicilio. ¿Qué se va a hacer con este paciente? Tiene que conocer los signos de alarma, el dolor abdominal intenso, sostenido, se palpa y le duele. Vómito persistente, no le permite tomar ningún líquido, ya empieza con el sangrado de mucosas, con petequias, con los puntos rojos en el cuerpo, empiezan a salir hematomas, sangrado en las encías o sangrado nasal, vomita sangre, presenta heces negruzcas, que ya nos dice que por ahí hay una hemorragia digestiva. Hay una mujer que está con su menstruación, pero que le viene mucho más de lo que normalmente le viene. Hay sangrado vaginal inexplicable. Le hacen por ahí una ecografía en su primera consulta y encuentran ascitis, derrame pleural. De un momento a otro, del cuadro de fiebre que tenía, presenta mucha frialdad, sudoración profusa, está postrado en la cama, no se levanta o se levanta y presenta desmayos. Está muy somnoliento o muy intranquilo, hay dolor precordial, encuentran un hígado grande o le sacan el examen de laboratorio, las plaquetas están menos de 100.000, signos de alarma. ¿Qué vamos a hacer? Este paciente tiene que ser evaluado por un médico inmediatamente. ¿Para qué? Para que decida cuál es el tratamiento que se le va a dar. Se le va a dar posiblemente hospitalización. El dengue simple, los signos y síntomas característicos, sin signos de alarma, manejo ambulatorio. Los pacientes con signos de alarma a su centro de salud más cercano. Entonces, en el manejo ambulatorio, lo ideal, que no se produce, pero lo ideal es hacer un control diario. ¿Desde cuándo? A partir del tercer día de síntomas hasta 48 horas después del periodo febril, que habría que ver cómo está el reborde hepático, tomar pruebas de laboratorio de una hematología completa, ver cómo está el hematocrito está subiendo, el hematocrito se mantiene o ha subido pero no mucho, las plaquetas en descenso, que es normal, pero que están dentro de un recuento aceptable, más de 100.000 por lo menos. Evaluar función hepática, TGP, TGO, las transaminasas están normales, entonces no hay ningún signo de alarma, no hay por qué llevar a hospitalización a este paciente. Como les digo, esto en un escenario ideal, no en el escenario de colapso que vivimos nosotros en nuestros centros de salud y en nuestros hospitales. Seguimos, y es lo que quiero recalcar, el manejo del paciente sin signos de alarma, porque el manejo con signos de alarma ya lo tienen que ver los centros de salud y los hospitales. El manejo sin signos de alarma se va a hacer ambulatorio.
solo en el domicilio. Es el familiar el que va a cuidar al paciente o el mismo paciente incluso. Entonces, tengo un paciente sin signos de alarmas, no tiene ningún factor de riesgo y está en su fase febril. Está con fiebre, hace sus picos de fiebre altos, pero baja, no hay otro signo de alarma. ¿Qué vamos a hacer? Al domicilio. ¿Qué va a hacer el paciente? Reposo en cama, nada de ir al trabajo, no hacer esfuerzos, no hacer ejercicio. Manejo de la temperatura corporal por debajo de 39 grados. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tomar su paracetamol. Su paracetamol, 1 gramo, 2 pastillitas de 500 miligramos cada 6 horas. Recuerden que más de 4 gramos de paracetamol al día es hepatotóxico. Entonces, 4 gramos al día, no más. Si la fiebre se presenta a las 4 horas, 5 horas, todavía no me toca el paracetamol, ¿qué va a hacer el paciente o qué tiene que hacer el familiar? Bajar la temperatura con medios físicos, los pañitos, el baño. Eso funciona muy bien. ¿Qué no hay que hacer? No usar otro medicamento que no se le haya indicado. No usar aspirina. La aspirina va a influir mucho en el mecanismo de agregación plaquetaria y nosotros vemos que las plaquetas están bajando, entonces no podemos ir contra esto. No ibuprofeno, no dipironas, no metamizol, ¿sí? Principalmente el paracetamol y medidas físicas. ¿Qué es lo que sí tiene que hacer y es lo más importante en esta fase? La hidratación. La hidratación con bebidas líquidas, 2 a 3 litros al día, principalmente soluciones orales hidroelectrolíticas. Si este paciente va a su centro de salud, lo van a mandar al domicilio, sí, pero con sus sales de rehidratación oral, que son muy importantes, porque fisiopatológicamente el dengue se produce una extravasación de líquidos, y no solo son líquidos como agua, sino también son sustancias hidroelectrolíticas que se van perdiendo y que se necesitan para el correcto funcionamiento del organismo. Entonces, sus líquidos normales, sus bebidas que toman en la casa, pero además sales de rehidratación o bebidas hidroelectrolíticas, pero no las bebidas que toman los deportistas o que salen por las propagandas, no, son las bebidas que te venden en una farmacia, un Electroral, no sé, bueno, diferentes marcas que hay, ¿no? Pero las de la farmacia. Ya cuando llega a una fase febril, que es el periodo crítico, generalmente esta fase es prácticamente el paciente de su fase febril a una fase de convalecencia. Los pacientes que no tienen signos de alarma siguen en cama, su reposo, su hidratación. Aparentemente en el control de plaquetas está bien, su hematocrito está bien, la concentración de proteínas plasmáticas, los exámenes de orina, no hay albuminuria, no hay hematuria, no quiere decir que hay un daño renal. Entonces, el paciente sigue en reposo y está prácticamente para pasar a la fase de convalecencia. Si durante esta fase febril, el paciente o periodo crítico, el paciente empieza a dar signos de alarma, se tiene que llevar a su centro de salud más cercano, tiene que ser evaluado por el médico, se le tienen que sacar ciertos exámenes y decidir si necesita ya la hospitalización. Luego la fase de convalecencia, que dura aproximadamente 7 a 10 días posteriores al periodo crítico. Ya en esta fase de convalecencia, el paciente empieza a recuperarse, ya no hay fiebre, ya tolera mejor la vía oral, tiene un poco más de ánimo, por así decirlo. Ya tiene más hambre, antes estaba totalmente anoréxico o inapetente. Ya empieza a tolerar la dieta normal y aquí ya no tiene restricciones. Lo que puede haber en esta paciente sí es cansancio, fatiga, cuando camina se cansa, ya no, cuando hace sus tareas normales anteriores se cansa. Y esto no hay que asustarse porque puede durar varias semanas más. Y se los digo porque yo también he tenido dengue y de verdad que me duró casi 2 meses. Entonces, esto es la idea con la que quiero que se vayan. Signos de alarma de gravedad del dengue. Muchos enfermos de dengue pueden ser cuidados en casa, sí, con reposo e hidratación adecuada.
Sin embargo, ante cualquier signo de alarma de gravedad del dengue, se debe acudir urgentemente a su centro de salud más cercano. Ante cualquier signo de alarma, lo tienen que atender. Va por emergencia y lo tienen que atender. Hay que aprender a identificar los signos de alarma, los signos de gravedad del dengue. Disminución o caída de la temperatura bruscamente, el dolor abdominal intenso, difuso, ni bien lo palpan, duele, los vómitos persistentes, vomita y no tolera la vía oral, el sangrado ya de las encías, empiezan a sentir un sabor como fierro en la boca, empiezan a sangrar por la nariz, cualquier tipo de hemorragia que tenga, mucha fatiga, mucha somnolencia, el paciente duerme, no sabe si es de día, si es de noche, solo quiere dormir. O el paciente que está muy intranquilo, muy molesto, muy irritable. Entonces, todos estos son signos de alarma. Ni bien los tengan, tienen que llevar a su paciente al centro de salud. Todo lo que ya les había hablado es importante para aprender a reconocer el dengue, para estar atentos, para saber cuándo es necesario llevar o no a nuestro paciente a un centro de salud. Pero también un punto muy importante es la prevención. Y nosotros vivimos en un área endémica de dengue, un área donde todo el año tenemos casos de dengue, no solo en los meses de verano. Nosotros todo el año vamos a tener pacientes hospitalizados o pacientes con casos de dengue. Entonces, los enfoques para la prevención de la infección y la enfermedad con dengue incluyen 2 puntos importantes. El control de los mosquitos o de los zancudos y las medidas de protección personal. ¿Cuáles son estas medidas? Como el cuadrito lo dice, si vives o viajas a zonas de transmisión de estas enfermedades, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que usar un repelente. Aplícate repelente en la piel expuesta e incluso sobre la ropa cada 4 horas. Usar ropa manga larga y pantalón, que ahora por el invierno y el frío nos va mejor. Además, usar mosquiteros en tu cama para poder dormir, mantener las ventanas y las puertas con mallas, con celosía. Esto es muy común verlo acá en Piura por la cantidad de zancudos que hay, que generalmente se ve más en las épocas de verano, pero también deberíamos aplicarlas en las épocas de invierno, porque eso no quiere decir que la Aedes esté rondando por ahí. Y otro punto muy importante también es el control de los mosquitos. ¿Cómo vamos a hacer el control de los mosquitos? Pues muy bien, para prevenir el dengue tenemos que impedir la reproducción del mosquito, evitar que tener en nuestra vivienda recipientes que contengan agua limpia estancada. Cambiemos periódicamente el agua de los jarrones y los floreros, les podemos poner en estos jarrones, en estos floreros, arena húmeda, ponerle otro tipo de material que no sea agua. Hay que despejar las canaletas que están en los techos a veces se llenan de hojas, de polvo, de restos y se tapan. Y al quedarse el agua ahí estancada, tenemos un criadero de zancudo. A veces llantas por ahí acumuladas o objetos que puedan acumular agua, hay que botarlos. Impidamos también que los recipientes, a veces de nuestras plantas, los recipientes que están abajo acumulen agua, hay que botar esa agua, hay que tener cuidado. Hay que poner los recipientes en los que se puede acumular agua y que están en desuso, ponerlos boca abajo. Todo aquello, objeto inservible que pueda acumular agua, hay que botarlo. Todos los recipientes que se utilizan para almacenar agua se tienen que tapar herméticamente y se tienen que lavar periódicamente bien y escobillar, no dejar que esto se cree un foco de infección. Además, tenemos que apoyar en las actividades que el gobierno, que el Ministerio de Salud está promoviendo, las fumigaciones, la batización. Cuando hay fumigaciones, por favor, apoyen que entren a sus casas, que lleguen, no les cierren las puertas. Si ya les dicen que van a llegar a cierta hora, proyéctense y vean qué persona se va a quedar en casa para que les pueda abrir, para que puedan entrar, para que fumiguen. Si bien es cierto,
La fumigación solo va a ayudar con vector en vuelo, pero les está matando estos. El personal siga poniendo este abate en los recipientes, no lo boten, úsenlo. La prevención es tarea de todos y el conocimiento ya lo vamos teniendo. Entonces, en nuestras manos está tratar de evitar mayor contagio, mayores enfermedades, no solo de nosotros y nuestra familia, sino de la población en general. Esto fue todo, esta fue la charla. Espero que haya sido clara, concisa y que se lleven los puntos más importantes. El concepto de dengue, cómo se transmite, principalmente los signos de alarma para que acudan a su centro de salud más cercano y el manejo del dengue leve, el manejo de dengue sin signos de alarma. Espero que me hayan entendido. Muchas gracias por la invitación y estaré atenta a sus preguntas. Otro antibiótico no se debe tomar antibiótico porque si bien ya lo dije, el dengue es una enfermedad viral. El antibiótico lo vamos a usar en infecciones bacterianas. ¿Ya? Las infecciones bacterianas, infecciones por protozoarios, otro tipo de agente. El virus no tiene tratamiento. Solo lo único que vamos a dar en el cuadro de dengue son sintomáticos. ¿Qué quiere decir? Si tiene fiebre, le doy para la fiebre. Si el paciente tiene náuseas, le puedo dar un antiemético, algo para las náuseas. Si le está picando mucho el cuerpo por el rash, por el sarpullido que tiene, le voy a dar un antihistamínico para que para disminuir el síntoma. Pero no me puedo automedicar, no puedo dar otro antibiótico porque no es para ese cuadro. Además, debilita nuestro sistema inmune, que es el que tiene que reaccionar contra este virus. Y como les dije, por ejemplo, si tomáramos una aspirina, que es común que la gente la usa para el dolor o para la fiebre, no sé por qué, pero la usa, ya vemos que la aspirina es un antiagregante plaquetario. Nosotros tenemos una disminución de plaquetas. Si yo además les doy un antiagregante plaquetario, quiere decir que le voy a quitar función a las pocas plaquetas que me quedan. Entonces, si se produjera una hemorragia y son las plaquetas las que nos tienen que ayudar a controlar esta hemorragia, y yo ya le di un antiagregante plaquetario, ya no voy a tener quien trabaje contra esta hemorragia, porque ya no están trabajando mis plaquetas. Entonces la hemorragia va a seguir, voy a empeorar el cuadro. No sé si me dejo entender. Salud. Bueno, si es que no hay ninguna otra duda, muchísimas gracias, doctora Novando. Felicidades por su ponencia el día de hoy. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación. Todos los participantes los invitamos a que nos sigan en nuestro canal de YouTube, TLIEC InfoSalud Piura, y en nuestra página de Facebook, donde se subirá el video de la ponencia del día de hoy. Por favor, difundir la información para que así más piuranos estén preparados ante la aparición de casos de dengue en los centros educativos. Muchísimas gracias. Por favor, no se olviden de registrar su asistencia en el link que se ha colocado en el chat. Muchas gracias, doctora.